existe el Estado. Los alemanes pelean contra los africanos y se han creado esos grupos gigantes de calvos que le cascan a los negros. Es porque a los alemanes les quitan el 40% del sueldo y lo invierten en salud, carreteras y bienestar. Y llegan los negros, o los blancos, o los amarillos, o los colombianos, y empezamos a disfrutar de eso sin haber aportado nada. Pero aquí el problema es que le siguen a uno quitando la misma cantidad y no ve nada. La calle es rota, que el alcalde en Europa. ¿Ve? Entonces hay que asumir, a mí me parece que esto es muy importante, ustedes asuman. Si nos seguimos enfrascando en las discusiones que nos propone la clase esa, ahora la discusión, al principio del gobierno fue si sí sabía o no sabía. Se polarizaron las familias, se dividieron los noticieros, se dividieron los periódicos, si sabía o no sabía. Entonces el insulto era samperista, gavilista, su madre, la suya. Y ellos allá así. Después siguió la discusión, me imagino que va a entrar a las serpista, samperista, gavilista, la suya. Y ser para allá. En el 2012 empezó novenista, samperista, gavilista y Santo Firmio Botero. Después era entonces, en el 2006, Kiko Becerra, presidente de la República, samperista, Rodríguez, y nosotros enfrascados en esta discusión. Ahora, que a la crisis del país hay que agradecerse al señor presidente, al ciudadano Samper, porque no tiene dignidad de presidente. Al ciudadano Samper hay que agradecerle muchas cosas. Ejemplo, hay que agradecerle el fortalecimiento de la Fiscalía. La Fiscalía ha crecido gracias a que este tipo en últimas, así sea a sus espaldas, contra su voluntad o no, pero lo ha permitido. Bueno, ejemplo, ¿quién no sabía que Kiko Becerra era íntimo amigo de los Rodríguez y compadre de Rodríguez? ¿Quién no sabía que tal? Si uno sobrevolaba yendo para Gorgones se daba cuenta. ¿Quién no sabía? Y el fiscal le puso una tarea. Bueno, hay que agradecerse. Hay que agradecerle cosas como haber destapado la clase de corrompido que resultó ser Fernandito Botero. Uno pensaba que era un tipo yupi, divino, de familia bien, gente elegante, jet set, y resultó un ampón, y además peor. Sí, porque allá estás por eso. Sí, porque utilizó la lógica, sí, pero no. Y lo metieron allá. ¿Quién iba a pensar que el señor Horacio Serpa, después de ser un líder de izquierda, un socialdemócrata, resultara ser un mandadero de los Rodríguez? Bueno. Y se impuso esa nueva clase social que es la narcopolítica. Que eso ya lo saben. Ustedes deben tener 20 años, menos de 20 años. Y ya debieron crecer desde niños con esa alianza. Nosotros antes pensábamos todavía en la esperanza de que entre la política y el narcotráfico hubiera una distancia. Pero aquí se demostró ya. Con este presidente se demostró mucho más. Ahora, el argumento de ese presidente es: pero yo, ¿por qué voy a ser corrompido si a mí me pusieron aquí los Rodríguez y a otros los ha puesto el Grupo Santo Domingo? ¿Qué diferencia hay? ¿Cierto? ¿O qué diferencia hay? Entonces uno dice, no, es que el presidente recibió $6 millones para su campaña, compró los votos y se hizo presidente. Se lo compró antes Andrés Arias dice, que renuncie, sí, que renuncie. Listo. Y su íntimo amigo, financiador de su campaña, Harry Veda, resultó lavador de dólares. Entonces, ¿dónde establece uno la diferencia? ¿Es que este sí sabía y este no sabía? ¿O es que este judío es más elegante que los Rodríguez, que eran robadores de carros? La misma vaina, esa franja está corrompida. Y mientras nosotros estemos quietos respecto a la reacción de esa clase, pues van a seguir allá. Van a seguir haciendo lo que quieren, distribuyendo la plata como quieren, distribuyendo los contratos como quieren, distribuyendo nuestro bienestar como ellos quieren, y nosotros de brazos cruzados, sin hacer ninguna propuesta. Yo no estoy invitando a que nos alcemos en armas, ni estoy diciendo que nos vayamos para el monte, nada de eso. Lo que estoy diciendo es que si ustedes no reaccionan, por ejemplo, a nivel de las elecciones del 98, y hacen uso del voto, vuelven y nos imponen otro tipo. Hay que preguntarse, ¿para qué hacemos campañas? Si hay que hablar es que en don Miguel Rodríguez a ver qué ha pensado para el 98, ¿no? Sí, ¿para qué hablar con intermediarios? ¿No? Hablemos con el duro de una vez. Bueno, decirle a Carlos Alonso Lucio, vea, pregúntele a su jefe ¿qué manda a decir? ¿Cierto? Pero nosotros seguimos así, en este absoluto cruce de brazos. Yo quiero que a nivel como de moraleja en este espacio, no sé si será el tema que me han invitado a hablar, pero ese espacio de la moraleja que le queda, que lo único que les queda a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país,
con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto. Si no hacen uso de eso para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas. Y con la comunidad Wayuu, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas. La palabra traquetear viene de trocar, y después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, que inicialmente era trocar. Esa a mí me tocó traducirla con ellos. Era la experiencia, ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos, y les decía, nosotros tenemos una constitución. El traductor decía, y ellos ahí decían, y uno decía, ¿qué están diciendo? Y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza, nuestra Constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una Constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Dos cosas. Una, como para justificar la venida, si quieren hacer una ronda de preguntas, yo pregunto, ustedes contestan. Y otra, hay un estudio de Economist, de esa revista inteligentísima, que dice que en las conferencias donde la gente lee, el conferencista lee, entre el 20 y el 25% de las personas ponen atención de 5 a 10 minutos. Y cuando uno habla, ese mismo porcentaje, o un poco más alto, pone atención como entre los 15 y los 22 minutos. Y dice que después de eso la gente decide de ver al otro allá. Uno ahí está pensando, primero en lo que tiene que hacer. En eso es lo que se va el 30%, en lo que tengo que pagar el recibo de la luz, tengo que estudiar para el parcial, no sé qué. Y el otro 70% se dedica a tener sueños eróticos. Espero que hayan disfrutado de sus sueños eróticos y que por lo menos me hayan llevado en uno. Listo. ¿Hacemos una ronda de preguntas y respuestas o se quieren a almorzar ya? Ah, el decano me dijo que les dijera que tienen la tarde libre. Bueno. Una niña que hable. ¿Usted quiere hablar, niña? ¿No? ¿Usted? ¿No? No, que no sea profesor. Bueno, niña, un gay. ¿Aquí lo señalan todavía? Sí. Sí. Bueno, un hombre. ¿Qué horror? Yo no sé, yo no lo veo. La tarea es muy larga, ¿no? La pregunta de él es que después de esta maderiada, de esa clase corrompida que dirige, ¿dónde están Tanas? Entonces, ahora respondo yo. No, yo no sé.